Buenos días, compañeros y profesora. Somos el equipo 1 formado por Dana, Ian y su servidora Maritza. Hoy les vamos a hablar sobre el artículo Selección de productos alimenticios para detectar la presencia del promotor CAMP35S y el terminador NOS3'. Este es un texto sobre la detección de organismos genéticamente modificados. Para comenzar, hay que introducirnos un poco en el tema. Como hemos visto, la biotecnología puede modificar organismos con mayor velocidad y eficacia que la naturaleza o el hombre a través de la selección artificial. Esto con la intención de mejorar la producción de los alimentos. Y por ello, estas prácticas han aumentado entre los agricultores, por lo que ahora es necesario contar con técnicas adecuadas para identificar dichos organismos y regular su producción. Pero para que esto ocurra es necesario saber cómo ocurre esa modificación. Los OMG u organismos genéticamente modificados son creados por la modificación de sus genes mediante la inserción de genes externos que poseen una característica de interés. Esta modificación se acompaña de dos elementos reguladores, un promotor y un terminador. Existen varios métodos para detectar organismos genéticamente modificados. Uno de ellos, pero no el único, es la PCR, o reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa, que emplea cebadores específicos para los elementos que generan los organismos genéticamente modificados. Los cebadores más comunes para esta prueba son el promotor 35S y el terminador NOS3'. El artículo que vamos a revisar en esta charla tiene como objetivo principal examinar y evaluar el método de PCR para la detección de OGM en alimentos comunes usando el promotor 35S y el terminador NOS3', además de establecer métodos de extracción y purificación del DNA de diferentes cultivos y sus productos para su uso en la preparación de muestras. Ahora vamos a hablar sobre los materiales y métodos y bueno, vamos a comenzar por hablar sobre la recolección y preparación de las muestras. Las muestras de comida fueron recolectadas al azar de distintas tiendas locales en la ciudad del Cairo, en Egipto, y bueno, algunos de estos materiales estaban crudos o completamente naturales y los otros estaban procesados. Aquí tenemos la lista de los materiales pues si estaban crudos o procesados. Por ejemplo, aquí tenemos eh, maíz bebé, un tipo de arroz, semillas de canola, ajo chino, frijoles verdes, eh, creo que son ejotes, no estoy segura. O este tipo específico de papas, arroz, soya, semillas de calabaza, semillas de jitomate, jitomates cherry, y otro tipo de maíz, y pues aquí los derivados que se pueden hacer con estos productos, ¿no? Y bueno, en específico, para este experimento se usó un tubérculo, que era la papa, y pues ese estaba transformado y fue donado al experimento por el nombre de esta persona, de nombre Mahmoud Sag, y pues esta papa se usó como control positivo para poder confirmar los resultados y así evitar falsos positivos. Contar con un control positivo es un parámetro muy importante para que el desarrollo de esta prueba pues sea confiable. Y estas muestras fueron todas homogéneas y fueron preparadas básicamente moliendo de aproximadamente 100 a 250 gramos de cada uno de los materiales en un procesador de alimentos. Después em, se las Pues las mezclas se tenían después en aproximadamente 50 mililitros, ya cuando estaban como líquidas y fueron sumergidas en nitrógeno líquido. Posteriormente fueron transferidas a tubos Eppendorf en cantidades de 1.5 mililitros y bueno, esto se hizo con el fin de eh, extraer el ADN, pero se hace también antes de que este sea aislado y pues estos pasos se tienen y después la posterior amplificación de PCR se tienen que hacer todos por duplicados.
Pero ahora pasemos a la extracción del de Na, perdón. Y pues este se extrajo de 24 productos distintos, todos ellos derivados de plantas, y para poder aislarlos se utilizaron kits de extracción, pero también pues es posible usarlo con ese otro método, CTAB, que significa bromuro bromuro cetiltrimetil amonio. Y bueno, ahora vamos a hablar de cómo se realiza con ese método. Entonces lo que pasa aquí es que el material base que usamos pues es cubierto por este buffer en concentración 2x a 65 grados. Después se añade un volumen igual al del buffer, pero esta vez es una solución de 24:1 de cloroformo con alcohol isoamílico, y esto se debe mezclar hasta que se forme una emulsión. Posteriormente la emulsión pues debe ser centrifugada durante 1 minuto a 1100 revoluciones por cada G, y esto pues ese es un parámetro que se tiene que calcular dependiendo del diámetro del tambor de la centrífuga, y después un décimo del volumen total de la solución CTAB se tiene que agregar a ese sobrenadante que va a haber en el tubo, y después se vuelve a mezclar. De nuevo se le va a aplicar un tratamiento de cloroformo y alcohol, y de nuevo pues va a haber una fase de separación y centrifugación. Después se va a usar un volumen igual igual a la solución, pero tiene que ser de CTAB también, y se va a agregar de nuevo al sobrenadante en otro tubo y de nuevo va a ser mezclado. Esta muestra se va a centrifugar por 1 minuto y después pues al sobrenadante se le rehidrata con un buffer TE que tiene que ser alto en sal, y se van a agregar 2 volúmenes de etanol frío al 100%. Esto se va a mezclar suavemente, después se centrifuga 10 minutos. Después también se agrega etanol frío, pero esta vez tiene que ser al 80%. Se agrega al pellet de sobrenadante y se va a centrifugar durante 5 minutos. Después de esto se va a retirar ese sobrenadante y el pellet pues se seca y se hidrata después con 100 microlitros de bufete en concentración 0.1, como dice aquí en la pantalla. Bueno, en la determinación de la concentración de DNA, pues primero esto se determina usando un espectrofotómetro y se va a medir de 260 a 280 nanómetros de absorbancia. Y bueno, la pureza del DNA se estima midiendo el radio de la densidad óptica, que es OD, de 260, entre la densidad óptica de 280, como tenemos en esta pequeña fórmula de aquí, es muy sencilla. Y después para la concentración del DNA, eso se calcula con una fórmula que nos dice que una densidad óptica pues equivale a 50 microgramos con mililitro elevado a la -1 de DNA de doble cadena. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la detección cualitativa de modificaciones genéticas. Y bueno, pues aquí cada muestra fue analizada por duplicado usando una amplificación PCR en búsqueda de la presencia del promotor 35S y pues el terminador NOS3'. En esta tabla aquí que tenemos, que es la número 2, pues se muestran las secuencias de los cebadores, que aquí tenemos la secuencia, después las temperaturas de recocido que tienen y también pues la longitud de las extensiones. En el caso de la mezcla y las condiciones bajo las que se lleva a cabo la PCR, pues las amplificaciones se llevan a cabo en tubos contenedores de la reacción de PCR que contienen 50 nanogramos de DNA aislado y 95 microlitros de la mezcla de reacción. Y bueno, aquí tenemos todos los ingredientes, por así decirlo, que contiene la mezcla de reacción. Primero tenemos pues que contiene 10 microlitros de un buffer de reacción con concentración de 10X, 50 picomol de primers de sentido y antisentido, 10 milimol de mezcla de nucleótidos, 2.5 unidades de TAC polimerasa y finalmente 74.5 microlitros de agua libre de nucleasas. Bueno, esta amplificación se realiza durante 40 ciclos en un termociclador PTS 100
Y también el artículo nos menciona que los perfiladores del termociclador para PCR con el uso de del promotor 35S y el terminador NOS 3' fueron desnaturalizados por 2 minutos a 98 grados. Y para esto, pues los pasos de amplificación, como tenemos aquí, fueron de 30 segundos a 95 grados, 40 segundos a 54 grados, después 40 segundos a 72 grados y finalmente 3 minutos a 72 grados. Se me fue ahí el número, pero 72. Perdón. Y bueno, una vez que se completa este ciclo, se tienen que agregar 2 microlitros de colorante, que pues en este caso se usó bromuro de tirio, a cada 10 microlitros del producto. Esto después se separa en electroforesis en gel de agarrosa al 2% y se revisa usando una lámpara ultravioleta para poder observar las bandas fluorescentes que se esperan, ¿no? Y bueno, el tamaño del promotor 35S, como tenemos aquí también, debería ser de 195 a 390 pares de bases. Bueno, y para el terminador NOS 3' debería ser de 180 pares de bases, perdón. Y bueno, para el análisis de la secuencia, perdón, la secuenciación de los productos de PCR en las muestras de papas y canola, pues fueron realizados por esta empresa que dice aquí, que es MGW Biotech AG. Y pues estas muestras fueron elegidas como productos representativos para los fragmentos que se amplificaron, que pues fueron de 195 y 390 pares de bases. Y pues esto se obtuvo usando primers del promotor 35S. Después de esta secuenciación se analizó la información con GenBank y se hicieron pruebas para poder pues alinearse como más o menos como nos ilustra la fotografía. Y vamos a hablar ahora sobre los resultados. Pues bueno, para la la extracción de DNA, en la concentración del DNA que se extrajo con el CTAB, pues hubo un rango de 86 a 1650 nanogramos microlitro elevado a la -1 en las muestras en las que se hicieron pruebas. Por otro lado, la concentración del DNA usando los kits, pues tuvo un rango mayor de 300 a 3100 nanogramos microlitro elevado a la -1. Y pues como podemos ver, y como nos ilustra también la tabla, la concentración y la pureza de DNA pues es mayor con este método, el de los kits. Y pues aquí tenemos la comparación como había mencionado. Las cantidades son más altas en lo que respecta al método de los kits. Son estos de aquí. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre la detección cuantitativa de modificaciones genéticas. Pues aquí se detectaron 2 bandas de tamaño 180 y de 195 pares de bases al amplificar al terminador NOS 3' y al promotor 35S usando DNA de la papa transformada, que pues hay que recordar que es nuestro control positivo. Y no se encontraron bandas cuando se usó DNA de la planta de papas original antes de su transformación. Entonces, pues el ensayo PCR se usó para distinguir entre las plantas modificadas genéticamente y las que no lo están, con la presencia de los elementos genéticos que mencionamos antes, el terminador y el promotor. Y pues 3 de los productos que fueron analizados sí dieron resultados positivos al promotor 35S. Y esos productos pues fueron papas, semillas de calabazas y canola. Y bueno, aquí tenemos estas imágenes que nos ilustran un poquito sobre cómo se ve. Y por ejemplo, en esta figura que tenemos a la izquierda en el panel A, pues tenemos los representativos de la amplificación para el promotor 35S. Y por ejemplo, en el carril 1, número 1, tenemos pues la amplificación para papas transformadas, que es de 195 pares de bases. Y en el número 2 y el 3, pues estas son también la transformación, pero de calabazas y canola, que era de 390 pares de bases. Ahora en el panel B, pues tenemos
el carril 1 observen un jitomate, pero aquí no hay amplificación. Y después para el número 2 y número 3, carril 2 y 3, pues sí hay una amplificación de 195 pares de bases. El número 2 corresponde a las papas Diamant y el número 3 a la papa transformada, a nuestro control. Y bueno, finalmente tenemos aquí a la figura 3, donde están los resultados de la pureza de DNA que se extrajo por los dos métodos. Y esto es con respecto a la papa transformada al control. Y bueno, entonces, pues el resto de los productos mostró resultados negativos del Promodel 35S y el terminador NOS 3'. Este, este terminador solo fue amplificado cuando se hizo la prueba a la muestra de papa transformada, a nuestro control. Y pues para todo el resto de los productos, así fueran naturales o procesados, nuestro resultado fue negativo. Y bueno, mi compañero Ian va a hablar más a detalle sobre los resultados. Bueno, en relación a mis compañeras, para seguir con la examinación de este artículo y su exposición, me gustaría hablar de lo que es la discusión, que en este caso, para comenzar esta recapitulación sobre el presente trabajo que se ha investigado, en este caso, pues la presencia de dos elementos genéticos más comunes utilizados para la detección de OMG, que en este caso es el promotor 35S y el terminador NOS. Bueno, en este artículo utilizando un panel de 24 productos alimenticios comparados localmente. Y en relación a esto, los resultados indicaron que 3 productos de los 24 productos alimenticios examinados dieron como resultado positivo cuando se probaron con cebadores del promotor 35S. Aunque es importante señalar que los mismos 3 productos dieron resultados negativos cuando se probaron con otros cebadores, mientras da resultados positivos cuando se prueba con cebadores 35S, siendo que se sugiere que se requiere de un cebador más para detectar la presencia de un producto GM, como pues igualmente se menciona en la bibliografía del artículo, que es lo que se rescata bastante en el artículo en relación a bibliografía antes vista o aseveraciones antes hechas. Y en este caso, bueno, la PCR cualitativa se ha adoptado en la presente investigación para discriminar entre los productos alimenticios modificados genéticamente y no modificados genéticamente. Y bueno, continuando con esto, les puedo decir que en relación a la prueba de PCR, pues como sabemos es una prueba bastante común y sonada actualmente y pues hay varios factores que pueden contribuir a la calidad de los productos de la PCR. En este caso pues es la pureza del ADN extraído de las muestras y la homogeneidad de las mismas. Y también una muestra representativa puede ser vital para obtener resultados precisos como se han visto a través del artículo y los resultados antes ya mencionados. En este caso, los productos de la PCR del promotor 35S resultan de la amplificación del ADN extraído de semillas de calabaza y de canola. Usando los kits para esta prueba, dieron un aplicón más grande de 390 pb que en el caso de las muestras del tubérculo de la papa diamant y de las papas transformadas no liberadas de 195 pb. Siguiendo con esto, las condiciones a cumplir para la extracción y la purificación de ADN que fueran relacionadas y específicas con la planta, este, pues fueron importantes. En el caso de la tabla 3 mencionada en los resultados, la concentración de ADN extraído de los distintos productos aprobados por la CETAP con concentración del ADN extraído mediante los kits. Y esto puede llegar a decir que las diferentes especies de plantas pueden requerir condiciones específicas para obtener un rendimiento máximo de ADN en relación a las pruebas. En lo que se refiere al análisis de la secuencia, este, refirió al aplicón de patata diamant que mostró cierta alineación específica, siendo que como resultado sugiere que bueno, el promotor CAM-B35S se ha utilizado en el proceso de transformación de los tubérculos de la papa diamant y comprados localmente. En este caso pues
se pueden ver imágenes relacionadas con los cultivos, que bueno, ya se ha demostrado que se ha utilizado en el proceso de transformación de este tubérculo, ¿no? Y siguiendo con esto, en el caso de los resultados finales, la canola mostró una alineación significativa de 235 NT con el ADN de talina, cromosoma 1 y región centroamérica. En caso de la canola, dio un alineamiento del 100% en la coordenada de nucleótidos 367 a 368 con el gen ELF diagonal 4A1 de A-talaina. Y en este caso, siguiendo con esto, las secuencias del gen ELF4A1 de Atalaina en la coordenada NT 6803 a 6822, mostrando una alineación significativa con P cambia 1305. Resultados anteriores concuerdan con lo antes visto por la literatura, como ya les había mencionado. Se hace durante esta discusión una recapitulación general sobre la literatura ya mencionada y como varias cosas de las que se están mostrando aquí ya se habían mencionado con anterioridad y donde en el caso de la longitud del aplicón se considera un factor para distinguir diferentes productos modificados genéticamente, respaldado además por el análisis de secuencia interna del aplicón de canola, que proporciona un alineamiento significativo, por lo que se sugiere que es necesario establecer diferentes laboratorios analíticos de excelencia en el campo de criterios de la evaluación de bioseguridad en Egipto. Y bueno, ya en relación a esto, pues aquí tenemos el ejemplo de Atalaina, que podría, podría haberse utilizado para transformar la canola investigada. Y bueno, muchas gracias por su atención y buen resto del día. Muchas gracias de antemano.